este diálogo, Michael, sobre esta pregunta introductoria. ¿Qué piensas tú? Y bienvenido. Gracias, Alejo, Albeiro, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Pensando Colombia. Creo que estos espacios son necesarios llevarlos en medio de toda la situación actual. Y bueno, muy agradecido con ustedes de estar acá. Respecto a la pregunta, yo tengo una duda y Albeiro, no sé si primero es el tema de la pregunta o la introducción que tú me habías comentado. Albeiro, creo que no te estamos escuchando. Sí, qué pena. Ahí sí, adelante. Sí, estamos en la parte introductoria y permítanme, pues les hago una presentación de cada uno de ustedes. Dos grandes líderes nos están acompañando hoy en el tercer taller virtual de análisis de contexto. Vamos a hablar sobre los valores democráticos y hoy nos están acompañando dos líderes especiales. Primero, el amigo Alejandro Montoya, él es comunicador y periodista de la Universidad de Antioquia y también es politólogo de la misma universidad, del alma mater de los antioqueños de la Universidad de Antioquia. Y su experiencia a propósito también, ya con su primer libro, ahorita qué bueno que nos hable un poco, porque tiene que ver sobre los valores democráticos, la publicación que Alejandro hizo el año pasado. Entonces Alejo tiene toda la experiencia para hablarnos de este tema, pero mejor aún, fruto de que me gusta mucho contar en estos paneles, en estos talleres, en estos eventos, con juventudes. Y hoy nos acompaña Michael Serrano, un joven que admiramos, que queremos, que apreciamos, de resaltar que eres de Boyacá, pero tiene genes lejanos paisas, porque tiene una actitud y una cultura muy paisa. Y Michael tiene una formación muy interesante, está avanzando en su proceso de formación, tanto en economía como en ciencias políticas, y de resaltar que ni más ni menos tiene la responsabilidad de liderar las juventudes de un nuevo partido político que se llama Colombia Justa Libres. Así que muy feliz estoy yo de contar con la compañía de estos dos grandes líderes y como ya lo venimos haciendo en otros eventos, en Hablemos Claro, que esta semana estuvimos con 3 mujeres muy jóvenes hablando del tema de violencia contra las mujeres, pues hoy estoy con 2 jóvenes, con Alejandro Montoya y con Michael Serrano. Pues la pregunta que nos convocan esta noche a todos los que estamos acá en sala, en el análisis y en el debate, y también a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo es, vamos a hablar sobre los valores democráticos, vamos a reflexionar si la contingencia de la COVID está poniendo en riesgo estos valores democráticos y qué vamos a hacer como ciudadanos, porque sin duda esta pandemia ha impactado todo el planeta, ha impactado nuestro país y creo en lo personal que apenas está comenzando unos cambios sociales, culturales y políticos y es importante comenzar a hablar y sentar posición ciudadana porque somos el primer constituyente, somos la razón de ser de esta nación. Así que yo quiero inicialmente preguntarle a Alejo y a Michael para una intervención muy corta, quizás de abrebocas, de 2-3 minutos. ¿Qué opinan ustedes sobre si la pandemia está impactando los valores democráticos de nuestro país? Después de esta pregunta, pues tendremos una intervención, como siempre lo tenemos en este tema, de análisis de contexto, donde haremos una introducción. Eso nos estará acompañando Michael, que es estudiante de Ciencias Políticas, y luego estaremos trayendo más contexto a partir de algunas noticias. En eso nos estará hablando el amigo Alejandro. Pero comencemos con una reflexión general, con unas ideas básicas, generales, introductorias. ¿Qué opinan ustedes con respecto al tema de la COVID y los valores democráticos? ¿Realmente están en riesgo? Bueno, yo creo que realmente estamos viviendo una temporada que es consecuencia, así como lo veíamos la semana pasada, de la acumulación de muchas cuestiones. Y así como pasa en la economía, también se ve reflejado esto en el sistema político. Y sin duda alguna, muchos mandatarios locales como nacional, ya no es el Congreso, pero también presidentes, se están tomando atribuciones
que uno podría denominar contrarias a muchas de las maneras en que el país se viene desenvolviendo en estos temas democráticos, como es el título pues de la charla de hoy. Ese sería como un primer aspecto por comentar, ¿no? Que es la acumulación de muchas cuestiones que, como lo veíamos la semana pasada, es la pandemia la gota que rebasa el vaso en consecuencia de esas situaciones que se vienen acumulando dentro de nuestro sistema político. Bueno, este tipo de situaciones y de estados que son anormales para las naciones, para los ciudadanos, para los gobernantes, se convierten en un riesgo sin duda cuando hay gobernantes que tienen la tentación del autoritarismo, del populismo, y yo creo que es un tiempo peligroso desde todo punto de vista. Hicimos el análisis económico hace 8 días, analizamos y proyectamos el riesgo de crisis económica que ya no es un riesgo, sino una realidad, y creemos que en el tema de gobernanza y de el ejercicio de los derechos ciudadanos, hay muchos riesgos también. Hoy precisamente la invitación es a que analicemos a profundidad esos riesgos, pero así como abrebocas, quisiera simplemente mencionar un derecho que me parece a mí que está siendo vulnerado, que hay muchas medidas que apuntan a la vulneración de este derecho, que es el derecho a la libertad, un derecho fundamental, y creo que hoy, particularmente en mi caso, quiero exponer varios argumentos de por qué hay una vulneración al derecho de la libertad en estos momentos, y la preocupación más grande es las medidas que se pueden seguir tomando en función de la vulneración de este derecho. Y el otro riesgo, que tiene mucho que ver con los alcances del gobierno y de cómo algunos gobernantes se pueden ver tentados, no solo para la corrupción, como ya lo han evidenciado algunos entes de control, sino para tomar medidas que extralimitan sus funciones y que van también en detrimento de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. El riesgo del autoritarismo y del populismo y aún de la demagogia es más latente que nunca en estos tiempos de crisis y de pandemia, y quiero que ese sea como un punto o alguno de los diferentes puntos que vamos a analizar en este espacio, Albeiro y Michael. Gracias. Y mientras se va preparando Michael para que nos dé el contexto introductorio desde la parte conceptual y desde los elementos que queremos enriquecer a todos los que ven nuestros programas de análisis de contexto todos los miércoles acá a las 7 de la noche, pues mi aporte va muy en sintonía en la parte final de lo que mencionaba Alejo, y es este es un tiempo bien especial donde como ciudadanos debemos estar observando el carácter de nuestros líderes, de nuestros dirigentes. Pues porque sin duda la Carta Democrática está ahí. La pandemia no la ha alterado, la pandemia no ha cambiado el contenido de ella. Pero vamos, y ya hemos comenzado a ver, hablaremos de algunas características de cómo algunos gobernantes han querido tomar decisiones saliéndose del marco regulatorio que rige en nuestro país. Así que yo estoy observando con mucho cuidado y analizando porque sin duda las acciones reflejan el pensamiento y el carácter de los líderes y los dirigentes. Y eso es lo que necesitamos saber para tomar una decisión responsable en las próximas elecciones que vamos a tener. Tenemos que elegir los gobernantes que nunca tengan el riesgo y tengan mayor control, dominio propio, autogobierno sobre aquello que puede generar alucinaciones, y es el poder. Y el poder saliéndose de la articulación que genera un ejercicio de gobernanza como es la democracia. Pero tendremos un poco más de tiempo para seguir hablando de estos temas. Quiero darle ahora paso a nuestro amigo Michael para que avance en la presentación introductoria, y muchas gracias a Michael por tomarse el tiempo de preparar este material académico y por aceptar este reto
pero en lo personal creo que Alejos y yo compartimos que es la persona más indicada por su preparación y también por el espíritu juvenil que tiene y el liderazgo que viene trabajando en todo Colombia. Así que Michael, adelante. Gracias, Albeiro. Bueno, les cuento que todo esto que les voy a expresar en esta introducción a las personas que nos están escuchando lo van a poder encontrar en una columna de opinión que voy a estar publicando una vez finalicemos el en vivo. La van a poder encontrar en rugecolombia.com. Y esto es interesante porque, bueno, cuando yo estaba estudiando el tema, bueno, volviéndolo a estudiar porque digamos que continuamente uno se está acercando a este análisis de coyuntura que no solamente nace, como les decía hace un momento, con la pandemia, sino que se viene dando de tiempo atrás. Digamos que la crisis de las democracias en América Latina es uno de los grandes marcos conceptuales donde los politólogos se están preguntando continuamente cómo responder ante estas situaciones. Y entonces, como les decía, ese artículo lo van a poder encontrar en rugecolombia.com y pues también se lo voy a estar enviando a Albeiro para que lo pueda comunicar en las redes de Pensando Colombia. Hay un aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta al momento de entender todo este asunto de los valores democráticos. Y es por qué hablar de valores democráticos, ¿cierto? Digamos que uno en la universidad o incluso en el colegio tiene una cultura política que lo lleva a limitar el concepto de democracia y se nos dice etimológicamente algo muy sencillo, ¿no? Como la democracia es el poder del pueblo. Demos pueblo y Kratos poder. Pero ahí uno a veces queda como corto, por lo menos aquellos que estudiamos el poder, porque decimos, listo, para un lingüista esa respuesta desarrolla conceptualmente lo que es democracia. Pero uno como estudioso del poder, como politólogo, se encuentra en una serie de situaciones difíciles a la hora de enfrentar el concepto. Y esa misma situación le pasó a dos politólogos estadounidenses hace un tiempo, bueno, uno estadounidense y a uno italiano, a Robert Dahl y a Giovanni Sartori, que ellos empezaron a decir, pero es que nosotros vemos que la democracia tal y como la viene concibiendo los clásicos, como la vienen concibiendo los diferentes pensadores del siglo XVI, XVII, no nos responde lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Un primer acercamiento que se hace a este asunto lo realiza Tocqueville, que es un francés, que él se va a Estados Unidos y él desarrolla un libro que se llama La democracia en América, que es muy popular, que ustedes lo pueden encontrar con facilidad en internet. Y él dice, aquí en Estados Unidos hay un factor diferente al de Francia, y ese factor es el pueblo, ¿cierto? Pero va más allá y dice, hay algo que configura la democracia dentro de los Estados Unidos y aún nosotros no hemos podido responder a ese factor que la configura. Y ese factor que él llega a encontrar es algo culturalmente muy marcado en la cultura, valga la redundancia, estadounidense, que los lleva a tener un sentido más que democrático, republicano de los aspectos del poder. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros en Colombia tenemos una mezcolanza de diferentes tradiciones, ¿sí? Nosotros tenemos una mezcolanza de la tradición francesa, pero también tenemos una mezcolanza de la tradición estadounidense. Eso implica que nosotros, a la hora de configurar nuestra carta política en la Constitución de 1991, pero también en las anteriores, llegamos a unas conclusiones un poco extrañas y a veces un poco contradictorias también, porque nos dicen, bueno, la democracia en últimas, ¿qué es? ¿Cierto? Y volviendo a estos primeros politólogos que les estaba mencionando, hay algo que ellos dicen que toda democracia en un sentido puro debería tener, y que yo lo puedo, digamos, relacionar con el tema de hoy, que son esos valores democráticos que una democracia debería tener y que de no tenerla deroga en algo que se denomina una poliarquía. Y ya voy a explicar bien eso para que ustedes lo puedan entender bien y sepan cómo se diferencia esto de lo que comúnmente entendemos por democracia. Este politólogo Robert Dahl dice que la democracia pura debe tener una participación efectiva. O sea, que los ciudadanos deben tener oportunidades iguales para
formar su preferencia para lanzar cuestiones a la agenda pública y para expresar razones a favor de un resultado o a favor de otro resultado en medio del debate público. Debe tener igualdad de voto en la fase decisoria, o sea que cada ciudadano debe estar seguro que sus puntos de vista van a ser tenidos en cuenta, así como los puntos de vista de los demás. Debe tener una comprensión informada, los ciudadanos deben disfrutar de oportunidades amplias y equitativas para que en la elección que vayan a desarrollar, pues sea la que más se adecue a sus intereses. Debe tener control de la agenda. Eso quiere decir que deben estar en la oportunidad de decidir sobre los temas políticos que se van sometiendo a deliberación y debe ser inclusivo. Son 5 puntos que yo quiero que tengamos en cuenta, que en el momento de uno verlos, teóricamente uno dice, bueno, sí, eso es una democracia. Pero cuando uno lo va a entender en la realidad política, eso no ocurre, porque el concepto que sí se desarrolla es el de poliarquía, que es cuando un grupo selecto de élites, de grupos de interés, de grupos empresariales, de corporativos, se compiten en el poder político y hacen partícipe a la población, pero partícipe solamente en términos electorales. Eso en Colombia pasa bastante. Y por esa razón es que cuando nosotros hacemos un análisis comparado en la región de América Latina, se dice que Colombia es un país muy democrático, porque nosotros tenemos elecciones continuas desde hace mucho tiempo. Y eso es cierto en cuanto a la forma y en cuanto a la técnica. Sin embargo, cuando vamos a esos puntos específicos que les acabo de mencionar de lo que conformaría la democracia, pues erramos en bastantes cosas. Y hay otro aspecto muy importante que nosotros solemos confundir, pero que debe ser muy relevante al momento de nosotros entender el contexto en el que vivimos y que se relaciona con lo que Alejandro nos decía inicialmente con el tema de la libertad. Y es que nosotros estamos en una democracia representativa. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a poner un ejemplo. Que si, por ejemplo, Albeiro es representante a la Cámara y yo voté por él, entonces Albeiro debe representar mis intereses y los intereses de las personas que votaron por él. O sea, no es que Albeiro se tome la autoridad y la autopercepción de él tomar las decisiones que él quiera. No, él debe estar consultando continuamente a los votantes que lo eligieron. Así pasa con los representantes a la Cámara, con los senadores, así pasa con el presidente y con cada cargo de elección popular. Es que como ciudadano yo le doy representatividad a las personas que son electas. El problema es que eso ya no está ocurriendo en términos representativos, sino que se ha deteriorado en algo que otro politólogo argentino denominó una democracia delegativa. ¿Y qué es una democracia delegativa? Es aquella que hace desentender al ciudadano de las funciones que tiene al momento de ejercer gobierno sobre los asuntos pequeños y cotidianos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos días en el municipio de Ciénaga, en el corregimiento de Tasajera, que fue algo muy nacional, muy popular, que decían muchos, es que eso es culpa del presidente, ¿cierto? Ahí están tomando una actitud de democracia delegativa que, sumado a un sistema presidencialista como el nuestro, engloba todo el poder en una sola persona, en este caso el presidente de la República. Entonces es el presidente el llamado a ser la institución garante de los derechos de todas las personas. Y eso es problemático porque las personas o los ciudadanos se desentienden de la capacidad de gobernar sus propios ejercicios de, ya sea empresariales, ya sea artísticos, de educación, entre otros, porque delegan todas esas funciones en el Estado. Ojo, hay que entender esas dos visiones porque eso nos va a permitir entender cómo la situación actual con la pandemia profundiza o una democracia representativa donde el presidente está, sí, asesorándose de personas que saben del tema, de profesionales de la salud, de personas que comprenden bien los asuntos, o bien el presidente o los alcaldes, en su caso local, se desentienden de la ciudadanía, o sea, rompen la gobernanza, porque la gobernanza, que es uno incluso de los valores que nosotros tenemos en RUBE, es esa relación que hay entre quien gobierna y quien es gobernado. Entonces, rompen la gobernanza
y se dedican a tomar decisiones de una manera casi que autoritaria, corrompiendo de esa manera lo que engloba el marco constitucional de la democracia representativa para el caso colombiano. Entonces, esta introducción de contexto nos trae varias conclusiones. La primera es que aquellos valores que nosotros consideramos democráticos, en la definición pura son casi que ideales por alcanzar, ¿sí? Que la realidad política muestra que estamos viviendo es una poliarquía, porque son diferentes grupos de interés que se juegan el poder político. Por eso es que muchas personas aquí en Colombia dicen, pero ¿cómo es posible que por más que muchos lo intenten, se continúa una línea política específica en ciertos sectores del país? ¿Por qué en la costa los char siguen gobernando? ¿Por qué en Antioquia el grupo empresarial antioqueño tiene tanta influencia? Precisamente por eso, porque son colectivos que tienen una influencia significativa, ya sea económica o de poder político, que impiden que surjan otro tipo de alternativas. Ahora, eso no quiere decir que el marco constitucional cierre las puertas a otro tipo de alternativas políticas. Y ahí nosotros debemos entender que a causa de esa situación, muchas de las consecuencias en ausencia de libertad, en ausencia de derechos, se producen por no entender esta situación que se ve en la realidad política y por pensar simplemente que la democracia es el poder de todos y que yo ejerzo solo cada 4 años, pero lo cierto es que la política es diaria, ¿sí? Yo tengo que estar haciendo control político continuo. Entonces, con eso concluyo esta introducción de contexto y pues la invitación es a que una vez terminemos puedan leer el artículo que se refiere en específico a estos temas con más profundidad que les mencioné hace un momento. Pues Michael, muchas gracias, muy interesante. Si gustas, no solamente podemos replicar la publicación que vas a hacer en la página que mencionaste, sino también cuenta con la plataforma Pensando Colombia para difundirla y para hacerla llegar a todos nuestros seguidores de Pensando Colombia. Y muchas gracias por la excelente introducción. Sin duda, tenemos que seguir haciendo un trabajo de formación y educación política a nuestros ciudadanos, porque una de las cualidades que tenemos ahora en nuestra democracia es la pluralidad, la participación, pero eso es difícil de lograr si no logramos un proceso de educación. Por eso siempre en análisis de contexto comenzamos dando un aspecto de carácter conceptual que nos ayuda luego a tener una riqueza en el debate, que es lo que necesitamos hacer. Yo quiero darle paso a nuestro amigo Alejandro, que él quiere compartirnos, como buen comunicador y periodista, qué se encontró en los medios relacionado con este tema de los valores democráticos. ¿Está en riesgo estos valores en nuestra democracia? Así que, Alejo, adelante, compártenos qué encontraste en los medios de comunicación. Gracias, Albeiro, gracias a Michael. Bueno, antes de compartirles como algunas noticias y alguna información de interés para el tema que estamos tocando esta noche, quería complementar algo de lo que nos planteaba Michael en el contexto, estando, por supuesto, muy de acuerdo con lo que él nos explicó. En Colombia tenemos una democracia representativa, somos una república. Tenemos las dificultades y quizás más pronunciadas aún que en muchas de las democracias del mundo, pero también hay que decir que no existe ninguna democracia que opere de manera clara y transparente como se plantea en la teoría. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en unos valores que son los que diferencian a las democracias de cualquier otro tipo de régimen o de estructura de gobierno, que creo que en el enfoque que nos planteó nuestro amigo Michael no los menciono y me parece muy claro mencionarlos para este debate, diálogo, conversatorio, como queramos plantear. Los valores de la democracia han sido históricamente planteados por el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es muy importante porque nosotros partimos y aún los contractualistas, todos los teóricos contractualistas, entre ellos Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke,
todos estos teóricos que fueron los que plantearon la estructura del Estado, ellos partían de una premisa, y especialmente Thomas Hobbes y John Locke, donde partían de la premisa de que el hombre por naturaleza es malo y tiende a corromperse con el poder. Y fue justamente en esta estructuración del Estado moderno donde se planteó la necesidad de construir un Estado a partir del equilibrio de poderes, de manera que no existiera un rey, un monarca, un gobernante que tuviera exceso de poder, porque la historia nos ha demostrado con creces que cuando un ser humano tiene demasiado poder, concentra demasiado poder, generalmente se convierte en tirano. Y por eso es muy importante destacar que una de las características de las democracias en el mundo es precisamente tener equilibrio de poderes. En Colombia, en teoría, tenemos instituciones como el Congreso de la República, que representa el Poder Legislativo, como las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y aún la Corte también que regula los temas de los funcionarios del Estado. Estas Cortes son las que de una u otra manera están llamadas a impartir justicia, y tenemos el Ejecutivo, que en este caso está representado por el presidente y los diferentes ministros. Estos tres poderes deberían controlarse a sí mismos. Creo que sería como de debate de otro espacio analizar esa estructura, porque sabemos que en Colombia sí hay división de poderes, pero también hay una cantidad de situaciones que a diario nos dejan un poco preocupados, como el tema de la justicia, la fiscalía, que históricamente, no de este gobierno, históricamente la fiscalía, que debe hacer parte de alguna manera de la rama judicial, siempre ha estado muy ligada al poder ejecutivo, al presidente de turno, y siempre pasa lo que está pasando en la actualidad, que ha pasado en todos los gobiernos, de que yo tengo memoria, para no ensañarnos con el actual. Eso tiene que ver, y será objeto de análisis tal vez en otro espacio como este, pero en general el principal valor de la democracia radica en este ejercicio de la descentralización del poder a través de los poderes que se controlan a sí mismos. Otro valor que es muy importante tener en cuenta es la libertad de prensa, que a su vez refleja la libertad de expresión que deberían tener todos los ciudadanos, y por supuesto la libertad de las personas para tener sus bienes, producir, digamos, sus productos y comercializarlos en una libertad de mercado que le garantice posibilidades de comerciar de manera justa. Esas, digamos, que son algunas de las características y de los principales valores de los países democráticos y de las democracias, y cuando se incumple alguna de estas reglas, pues claramente se está vulnerando digamos, el modelo democrático, por llamarlo de alguna manera. En este orden de ideas podemos decir que en Colombia hay una democracia muy defectuosa, pero creo que se intenta cumplir con algunos de estos factores. Ahora sí, pasando, Albeiro, rápidamente al tema de lo que me encontré. ¿Sí? Es que sí, yo cometí un error y me introduje directamente las noticias sin pedirte tu aporte a propósito de que eres politólogo. No, no hay problema, no hay problema. Para eso estamos. Pero aprovechando el error, que lo enmiendo con esta excusa pública también, quiero aprovechar para hacer un aporte y solamente complementario y quizás concluyente en lo que ustedes han mencionado, y perdónenme, me tomo este atrevimiento, y es, podemos decir entonces que los valores democráticos en una sociedad como la nuestra se caracterizan por tres grupos, llamémoslo así. Uno, lo que tiene que ver con todas las libertades en una democracia, ¿cierto? Porque son muchas las que tenemos, la libertad de expresión, la libertad de movilidad, la libertad de cultos. Es un grupo, un paquete muy amplio que tiene que ver con la libertad democrática. Un segundo es lo que tiene que ver en la igualdad, pero desde el concepto político, porque siempre en las sociedades ocurrirán o se presentarán
desigualdades de otro tipo, ¿cierto? La igualdad política no significa nunca uniformidad. Y por último tendríamos lo que es la fraternidad como un valor democrático. Y a propósito, estamos en Colombia hace rato en crisis con ese valor porque la guerra que existe, no solamente desde el punto de vista civil, la guerra por las guerrillas, también se ha trasladado la guerra desde el aspecto político y en las tribunas donde tenemos extremismos, nos llevan a una falta de fraternidad de carácter eh, como valor democrático, de aceptar la diferencia. Entonces quería como hacer un aporte de que podemos empaquetar los valores democráticos en esos tres: libertad democrática, igualdad política y la fraternidad como valor democrático. Dicho esto, pues entonces, ahora sí, Alejo, pasemos a las notas. ¿Qué aparece en los medios? ¿Qué ha ocurrido como noticia reciente que tiene que ver con el tema de esta noche? Así es, como para aterrizar un poco el tema en el contexto de la pandemia y de la COVID-19, uno de los temas más recientes es lo que se conoció en la opinión pública como la rebelión de las canas. ¿Sí? Una tutela que un grupo de personas adultas mayores interpuso en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Y bueno, un juez de una u otra manera les dio la razón hasta cierta medida y digamos que obligó a que el gobierno generara espacios para que los adultos mayores pudieran salir de sus casas y en ese sentido se adoptó una medida de 2 horas diarias para que ellos puedan salir al aire libre y de alguna manera cambiar la rutina de estar completamente encerrados. Detrás de esta noticia está claramente una cohesión hacia la libertad de movilidad y aún digamos, al desarrollo integral de estas personas, porque tristemente me ha tocado ver y creo que he escuchado también muchas situaciones donde los adultos mayores se quejan, por ejemplo, no los dejan ingresar a los centros comerciales, no los dejan ingresar a lugares públicos y creo que es una situación muy delicada porque digamos que hoy es ese grupo poblacional, pero el día de mañana puede ser otro grupo poblacional o el día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros y a mí me parece delicado. Creo que, bueno, digamos que ahora entramos un poquito más en detalle del análisis. Les voy a plantear como lo otro que me he encontrado con relación a este tema eh, en, en Internet, en redes sociales y aún en los diferentes escenarios de opinión pública. Aquí en Medellín también se planteó una tutela en contra de la aplicación Medellín Me Cuida y esa tutela también la ganó esta persona aquí digamos, en los juzgados del departamento de Antioquia. Se le aprobó a la persona que interpuso la tutela en contra de esta aplicación del gobierno local de Medellín. Sin embargo, se aplicó solo, digamos, a esta persona que interpuso una demanda porque le estaba limitando su posibilidad de trabajar, el tenerse que registrar en esta aplicación y poner toda la información que allí se estaba solicitando. Entonces, de alguna manera, fue como una pequeña victoria, pero la aplicación sigue en funcionamiento y aún el gobierno nacional tiene otra aplicación que se llama la Corona App, que también es la que están registrando. Digamos que la justificación de los gobiernos para estos casos es facilitar el cerco epidemiológico y los registros de las personas que puedan ser infectadas con el coronavirus, pero claramente obligar a las personas a que entreguen toda su información sin tener la suficiente claridad de cómo se va a procesar esa información, qué van a hacer específicamente con ellas. La Corona App y la Medellín Me Cuida, particularmente esa aplicación aquí en Medellín, te pide prácticamente todos los datos que tiene uno como en lo personal, su lugar de residencia, su número de cédula, sus hijos, en fin. Te pregunta incluso por las enfermedades tuyas, por las de tus familiares más cercanos con los que convives. Creo que hay una invasión de alguna manera a la privacidad y obligar a las personas a que se inscriban en estas plataformas también violenta
la libertad constitucional que todos tenemos de brindar uno este tipo de información. Entonces, por eso yo planteaba al principio de este diálogo que me parecía muy preocupante que estas medidas tenían de alguna manera un aire de autoritarismo y que estaban abiertamente violando las libertades individuales. Esa es como un poco mi postura, y tal vez lo que podríamos plantear es la postura de quienes defienden estas aplicaciones, que no es más que supuestamente cuidarnos, supuestamente protegernos, supuestamente tener facilidades para hacer el cerco epidemiológico. En mi perspectiva, creo que lo que el gobierno debería enfatizar es básicamente un tema de pedagogía para que las personas conozcan mucho más y tengan toda la facilidad para cuidarse. Necesitamos tener mayor gobierno interno, tener mayor capacidad de autocuidado, y creo que eso nos va a garantizar que podamos de alguna manera tener menos interferencia del gobierno en nuestras vidas. Creo que brindarle más poder y darle más poder al gobierno sobre nuestras vidas va a seguir limitando nuestros derechos y especialmente nuestras libertades. Me parece que es delicada la situación. Alejo, gracias por traer a la memoria ambos hechos noticiosos, la rebelión de las canas y el tema de la tutela para la aplicación de Medellín Me Cuida, y también complementarte que en Bogotá hubo un fuerte debate sobre una aplicación que quisieron simular, pero afortunadamente el movimiento ciudadano y la opinión pública logró evitar algo terrible que estaban planeando hacer allá en Bogotá. Pero quiero aprovechar esto que nos introduces ya para preguntarle a Michael, ¿cuál crees tú entonces, con base en esta situación que estamos viviendo hoy de la pandemia y el tema de esta noche, los valores democráticos, cuál crees tú que es el principal valor democrático que en estos momentos está en riesgo en nuestra sociedad? Bueno, yo antes de responder en específico, yo creo que respecto al tema de las aplicaciones, hay una disyuntiva entre seguridad y privacidad, ¿sí? Y esa fue la disyuntiva que presentó el concejal Daniel Duque del Partido Verde, curiosamente, porque digamos que uno esperaría que una coherencia viniese de otros sectores, pero uno de los férreos contradictorios de la aplicación en su momento, y aún que sigue haciendo preguntas, es Daniel Duque, y creo que hay que mencionarlo precisamente porque ese debate es algo que es necesario que la ciudad y claramente el país empiece a desarrollar, porque somos en cierta medida ignorantes en temas de Big Data y de tecnología. Para claridad, lo que nos están viendo, amplía un poco de dónde es concejal el señor Daniel Duque. Él es concejal de Medellín, de la ciudad de Medellín. Gracias, Albeiro, por pedirme la claridad. Bueno, ahora sí, yo creo que hay una cuestión en este momento en relación a lo que estamos hablando ahora, y es que hay una crisis institucional enorme. Y partiendo de ahí, yo creo que ese es el problema fundamental que estamos viviendo hoy en términos de la vulneración del sistema político. Más allá de un valor democrático, porque digamos que la institucionalidad en términos ideales no es un valor como tal, pero sí nosotros lo traspolamos a valor, se podría estar hablando del valor de la posibilidad de elección, ¿sí? Que vendría a ser la misma libertad de la que nos hablaba Alejandro, pero que se embiste más en términos institucionales. O sea, ahora mismo se ha notado un incremento de preguntarnos quién manda en este país. O sea, quién tiene el poder, ¿sí? ¿Quién es el que lidera los asuntos aquí en Colombia? Porque cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿quién gobierna?, podemos entender de qué manera y qué modelo de gobierno va a desarrollar. Pero no simplemente escuchando a una figura política, sino entendiendo el modelo, ¿sí? Cuando en el momento en el que se estaba haciendo el Plan Nacional de Desarrollo,
la situación era totalmente diferente a la actual. Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo es ese instrumento de política pública que uno podría ir mirando para entender cómo va el país, pero eso, digamos que se quedó en una realidad diferente a la que estamos viviendo actualmente. Y así mismo está pasando con los planes de desarrollo municipales. Entonces lo planteo en ese sentido, institucional. O sea, el valor más, el que se está atacando en ese momento son nuestras instituciones políticas, porque son las que sostienen la República, ¿sí? Y las que permiten que por lo menos una entidad como el Congreso de la República tenga sentido de ser. Porque ante los estados de excepción continuos, esas figuras políticas, esas figuras no, esas instituciones políticas se vulneran y se dañan, ¿sí? Y la respuesta de muchos sectores es lo que vemos hoy, por lo menos con el senador Gustavo Petro y otros de la bancada de la oposición, que consideran que hay que tener desobediencia civil, como si la anarquía, y en términos muy inteligentes, se lo dijo esta mañana en Blue, una senadora pues casi que del mismo pensamiento, Angélica Lozano, le dijo, es que ustedes quieren es incendiar el país, ¿sí? Estar con esas ideas continuamente y están atacando las instituciones políticas. Porque cuando se atacan las instituciones políticas, pues hay desorden y hay caos a la hora de ver todo ese gran estado que tenemos en la actualidad. Entonces ese sería, digamos que, uno de los que yo veo más atacados en este momento, Albeiro, que curiosamente, ahora que tú mencionabas el tema de la fraternidad, creo que podría irse también por ese lado, que es muy incluso un valor muy francés. Bien, Alejo, ¿cuál es tu opinión? Sí, me gustaría, creo que es muy buena la perspectiva que nos plantea Michael de la afectación institucional a la que nos remiten esos estados de excepción y esta situación es extrema. Yo quisiera como aprovechar que tenemos participación de nuestros invitados a través de nuestro Facebook Live. Aquí, por ejemplo, nos dice Esperanza, quien gobierna impone su pensamiento político y lo implementa. Un saludo, aprovechamos para brindarle un saludo a Esperanza que nos sigue desde Santander. Boaner Yetaborda dice, saludos señores, felicitaciones. Creo que debemos tener presente que algunas normas nacionales del presidente no han pasado el filtro del Congreso de la República, lo cual deja sin piso otras normas que nos quieren imponer bajo la mampara de que nos están cuidando. Muy importante conocer, entender e interpretar las normas que se están implementando. Me parecen muy valiosos los aportes de nuestros participantes a través del Facebook Live. Estoy de acuerdo, creo que frente a un estado de excepción como el que estamos viviendo con esta pandemia, afloran esa tentación que tienen los gobernantes para no pasar los filtros que les corresponden si es el presidente del Congreso de la República y si es en el caso de los alcaldes, los consejos de sus respectivas localidades. Me parece que ese es un punto clave. Eso, como nos lo planteaba Michael, debilita las instituciones y va generando, digamos, una sensación de autoritarismo que es la que se está planteando en cada uno de estos escenarios. Preocupa mucho que con el discurso de ofrecernos a los ciudadanos protección y cuidado, algunos gobiernos y algunos gobernantes se extralimiten en sus funciones y se quieran hacer ver como los papás, algunas incluso como las mamás. Yo creo que este punto es interesante analizarlo porque debemos tener claro que el Estado tiene unas funciones, el Estado tiene un deber y su deber es esencialmente hacer una buena administración de los recursos públicos y en este sentido, frente a la pandemia que estamos viviendo, orientar esos recursos para prevenir, por ejemplo, que el sistema de salud colapse, para generar una promoción y una generación de autocuidado en toda la ciudadanía, pero muy poco de esto es lo que se ve, lo que uno percibe, por lo menos en los gobernantes más visibles que tienen nuestro país actualmente, incluida la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín,
aún en muchas de las decisiones, el propio presidente de la República. Se ven decisiones, por un lado, sin los filtros institucionales y por otro lado, queriendo hacer ver como si el Estado estuviera para cuidarnos, para protegernos y para garantizarnos. Aún desde otras tribunas, como lo planteaba ahora Michael, se hacen unas propuestas totalmente populistas, salidas completamente de la realidad, y no son pocas las voces que se han sumado a esas propuestas muy populistas, demagógicas, que plantean la necesidad de aumentar y profundizar la cuarentena y hacer que el Estado nos mantenga desde nuestras casas, cosa que es totalmente imposible. Ni siquiera los estados más poderosos del mundo, como Estados Unidos, como la China, ninguno de esos estados, y mucho menos Colombia, está en capacidad de generar una cuarentena prolongada y garantizar ni siquiera la alimentación de la población. A propósito de otras consecuencias que esto va a generar, como la crisis e incluso una recesión económica mundial. Entonces, esas propuestas que a algunas personas de pronto desde el desconocimiento les parecen muy interesantes, porque pues no faltará quien le guste que le lleven todo a la casa, realmente son totalmente irrealizables. Quienes las están proponiendo, para mí, las proponen de forma irresponsable, sabiendo que los recursos del Estado son totalmente provistos por la ciudadanía a través de los impuestos, y que el Estado claramente no produce nada. El Estado vive de los impuestos que entregan los ciudadanos, y por supuesto, si los ciudadanos no están produciendo para pagar impuestos, el Estado no tiene forma de sostener y de garantizarle ni la alimentación ni los demás derechos a la ciudadanía. Entonces, aquí la responsabilidad de los gobernantes es que actúen conforme a sus funciones constitucionales, que garanticen los derechos de los ciudadanos y que administren bien los recursos que se les han asignado, que para eso fueron llamados. Y por supuesto, aquí lo que decía Michael es clave, es la manera en que la ciudadanía y las instituciones que controlan el poder del Estado pueden acompañar ese proceso, es a través de los planes de desarrollo. Por eso es tan delicado que hoy esos planes de desarrollo estén en veremos, estén en el aire. Hoy no tenemos ni idea cómo, a dónde y quiénes están beneficiando de todos los recursos que el Estado está gastando supuestamente para cuidarnos y para protegernos. Bueno, Albeiro, no te estamos escuchando. Sí, yo quiero hacer una reflexión personal, recordar que a propósito de nuestra última reforma política, donde nos definimos como ya una república, un Estado social, de derecho, donde tenemos unos valores democráticos que son de los cuales actualmente estamos hablando, y nos da una riqueza para poder tener estos espacios de participación. Realmente somos una sociedad nueva, joven, tenemos aún muchos aspectos por mejorar, pero sin duda hay cosas que uno esperaría ya fueran resueltas. Una de ellas es, como lo decía, la fraternidad en el valor democrático. Y lo mencionaba al inicio y lo hago acá a propósito, que estoy observando los aportes de los diferentes participantes en nuestro chat, y veo unas expresiones un poco fraternas y respetuosas con respecto a las opiniones de algunos de los que está acá, y sin duda valoramos la disensión, pero a propósito manteniendo la fraternidad, el respeto, porque esta plataforma lo que busca es eso, tener la libertad de que cada uno opine lo que piensa. Ese es un privilegio que tenemos de una democracia como la nuestra, a pesar de que es imperfecta. Así que invitar a todos los que están participando ahí que lo hagan con libertad, pero sería muy positivo si en esta plataforma todos asumiéramos ese compromiso de ser respetuosos con el otro, porque eso es lo que realmente ha marcado una violencia social en nuestro país que nos sigue deteriorando. En lo personal,
siempre mi posición de carácter política y democrática ha sido de mucho respeto, aún en el opositor desde el pensamiento político. Dicho esto, yo pienso que el valor democrático que más está en riesgo a propósito de la contingencia de la COVID, para mí es la libertad en su conjunto. Y mi argumento está basado en que nos han querido tratar como menores de edad. Nos han querido tratar como ciudadanos que no tenemos la capacidad de autogobernarnos. Valoro el esfuerzo y el deseo de nuestros gobernantes de cuidarnos, pero no se olviden, somos ciudadanos libres, somos ciudadanos pensantes, somos ciudadanos que tenemos inteligencia, somos ciudadanos que tenemos la capacidad de entender el fenómeno epidemiológico y somos ciudadanos que si nos plantean la realidad con la verdad, podemos tomar una decisión correcta para autogobernar. Y mi argumento va un poco más profundo en el tema del conocimiento que tengo de la salud como profesional de la salud. Y he observado cómo a través del ejercicio de restringirnos la libertad para darnos seguridad, nos han llevado a una política del miedo. Y un gobernante integral que quiera realmente que la ciudadanía crezca, que la ciudadanía sea activa, que la ciudadanía prospere y traiga riqueza a la sociedad, nunca somete a los ciudadanos al miedo. Les trae más bien un mensaje de esperanza. Y la mejor forma de hablar de esperanza es con la realidad. Y yo esperaría que los gobernantes compartieran qué está pasando con la enfermedad, cuáles son las probabilidades, no el riesgo, cuáles son las probabilidades del contagio y que tomemos una posición cada uno con respecto a eso. Eso, yo soy libre. Desafortunadamente, alguien toma la decisión de suicidarse, está haciendo uso de su libertad. No la comparto, pero la respeto. Asimismo, cualquiera puede tomar la decisión de salir porque quiere hacerlo, pero no puedo coartar esa libertad. Y entonces, para mí, digamos de una manera rápida, porque el tiempo se nos agota y quiero que abordemos otros temas, para mí es el principal valor que está en riesgo. Y cierro con esta. Hay una ley de protección de datos que la han violentado todos, incluidos los gobernantes. La ley de habeas data. Entonces uno dice, ¿dónde queda la intimidad de la persona? ¿Por qué me exigen entregar mis datos personales para cuidarme y para protegerme? Buena la intención, incorrecta y está limitada la medida. Quiero que abordemos otro tema. No sé si quiere alguno de los que estamos acá, Michael o Alejo, cerrar este punto para introducirnos a la siguiente pregunta. Yo quiero decir algo, Albeiro. Y es que cuando tú mencionas el conflicto de la libertad, hay algo que debemos entender y es que hay tres principios fundamentales que el gobierno civil debe proteger: la vida, la libertad y la propiedad privada. Digamos que ese es como a lo que hay que apuntarle, a tener un estado mínimo para poder avanzar con otros temas que muy bien comentaba Alejandro. El punto es que cuando se habla de la protección de la vida, hay que ser integral en ese sentido, porque no puede que una persona salir de repente y sin protección y sin ese tipo de asuntos. Yo sé que tú no te referías a ese aspecto, pero muchas personas malinterpretan la libertad con el hecho de querer hacer lo que quieran, ¿sí? Y eso es problemático porque en una situación como la actual hay que tener una serie de cuidados que posibiliten la disminución del virus. Y hoy el debate es, no, ni siquiera es un debate institucionalizado, sino es un debate más de las redes sociales, es, ¿debemos convivir con el virus o debemos seguir encerrados? Y ahí yo le doy la razón a aquellos que mencionan que debemos convivir con el virus, pero entendiendo que debemos avanzar con reformas de fondo en términos de lo que hoy el sistema político nos propone. Porque es que cuando yo digo que las instituciones políticas están vulneradas, me refiero no a que hay que proteger ese aspecto de corrupción que hoy nos empaña a muchos en términos de gobierno,
sino que debemos llevar a limitar las funciones del gobierno civil, respetando cada institucionalidad política, pero también es cierto que hoy hay un montonón de burocracia que no sirve para nada, que cada gobernante local y nacional, en el caso del presidente, debe hacer esa autorreflexión, es necesario, porque le exigimos a las personas una serie de medidas, pero al momento de ver cuál es la funcionalidad de mucha de la burocracia que hoy hay en el país, nos damos cuenta que se puede estar haciendo un recorte fundamental en todo lo que hoy el Estado está metido. Eso para dejarlo a la reflexión, no profundizaré en esto, incluso puede ser temática posterior de otro análisis de contexto, pero sí quería comentarlo porque no es que nosotros defendamos el status quo, ¿no? Sino es que nosotros en búsqueda de reformar el status quo hablamos de una defensa de las instituciones políticas en su deber ser, porque si no, este país se vuelve una anarquía y cada quien hace lo que quiera y cada quien va declarándose presidente, si bien lo ve en su autopercepción, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy con el senador Petro. De acuerdo, Michael. Bueno, quiero aprovechar como para leer, bueno, y también hacer la claridad frente a lo que mencionas. Estoy de acuerdo completamente contigo en el sentido de que cuando hablamos de que los ciudadanos puedan ejercer su libertad y los gobiernos la puedan garantizar, claramente nos estamos refiriendo, o yo me refiero a una libertad responsable. De hecho, aquí quiero mencionar algo que nos dice Santiago Fandiño, que ha hecho varios comentarios también muy interesantes, al igual que Esperanza, que Juanergy. Dice Santiago, hay diferencia entre libertad y libertinaje. Por supuesto, la libertad debe garantizarse al ciudadano, pero sin caer en libertad, sin orden. Sabemos también que en un país como el nuestro, aún en los países de Latinoamérica, el Caribe, son países con mucha indisciplina social y creo que desafortunadamente esa es una justificación reiterada para tomar decisiones que violan las libertades, pero yo creo que no podemos tampoco caer en esa tentación. Yo diría que lo que debería hacer el gobierno, lo que debería hacer la ciudadanía es que podamos seguir creciendo en la capacidad de autogobernarnos y poder seguir creciendo en esa posibilidad de ejercer nuestro derecho a la libertad como debe ser, como constitucionalmente está establecido. Y dice Esperanza, esta pregunta es para Albeiro, antes de que nos vayamos al otro tema, para que digamos que quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales puedan también tener esa interacción con este espacio. Dice, ¿podrías por favor explicarme nuevamente la fraternidad como valor democrático? Dice Esperanza, Albeiro. No, pues gracias a Esperanza por compartir la pregunta y bueno, como lo dije anteriormente, resumíamos los valores democráticos en 3 paquetes o en 3 grupos porque son amplios y hablábamos de 3. Uno, la libertad democrática, todas las libertades, la igualdad política y la fraternidad como valor democrático, y de manera práctica pudiéramos resumirla como tener esa capacidad de aceptarnos en medio de la diferencia, tener esa capacidad de tener la pluralidad, las diferentes formas de creencias, posiciones políticas, posturas sociales, de pensamiento, tener esa capacidad de interactuar con el otro y no asumir un acto violento, un acto irrespetuoso, un acto de negar al otro, de recriminarlo, de maltratarlo, sino de convivir en medio de la diferencia. Y por eso lo decía, que es algo que necesitamos tomar en nuestro país, porque parte de la violencia en nuestro país se ha dado fruto de que, y actualmente en el debate político en nuestro país, alcaldes que se levantan contra el gobernante presidencial, más que en el deseo de construir sociedad y ser propositivos, más en una crítica, en una destrucción permanente y en generar miedo. Entonces, de una manera muy resumida y con términos prácticos, eso podemos hablar sobre la fraternidad como un valor democrático. A Esperanza, gracias por la pregunta y a todos por participar, que son ustedes los que enriquecen esta plataforma del movimiento Pensando Colombia. Yo quisiera, Albeiro, agregar algo a lo que tú dices y a propósito
a propósito pues de muchos mensajes que uno encuentra en redes sociales, que a veces, la verdad, a veces se vuelve como hasta triste, porque es un espacio muy bueno como para uno opinar con respeto, pero uno entra a Twitter, por ejemplo, y se sorprende con el nivel de polarización, y yo creo que este valor de la fraternidad debe ser un principio que nosotros mismos debemos empezar a trabajar e interiorizar, especialmente en la política. La política de Colombia ha tenido una historia de violencia, todos la sabemos, más de 50 años, e incluso en esa misma historia se pueden enmarcar de alguna manera el surgimiento, el nacimiento de guerrillas, de grupos ilegales, en fin. Tampoco es el tema que nos convoca hoy, pero creo que sí hay una polarización en el ambiente político en este momento en Colombia muy fuerte, y creo que tenemos un llamado de cara a las próximas elecciones y también de cara al futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, nuestra nación, en que definitivamente tenemos que buscar caminos de reconciliación. Nosotros no podemos seguir en esta polarización. Es muy triste ver las posturas de unos y de otros irreconciliables, unas posturas agresivas, a tal punto de que incluso en los argumentos ya hasta se agreden a los hijos, a los familiares de las personas que están planteando un debate público, planteando unos argumentos. Creo que es un llamado y me parece clave que hayas puesto la fraternidad como un valor democrático que particularmente nosotros en Colombia, con esta historia de polarización, debemos empezar a poner en la agenda política como un valor que debemos guardar y que debemos proteger, y que sea también una invitación para que todas las personas que estamos participando y van a participar de esta plataforma sepan que nosotros estamos priorizando este y muchos otros valores, este valor de la fraternidad, este valor del respeto, y estamos abiertos a que todas las personas puedan tener una opinión, pero siempre vamos a partir no solo desde nuestra opinión, sino por supuesto esperamos que desde la opinión de todos los que participan, que sea con mucho respeto y ojalá con mucha fraternidad. Alejo, y complemento algo para todos, en especial para Esperanza, que hizo la pregunta, y es porque para mí la fraternidad es tener la capacidad de aceptar la diferencia, pero estamos, y parece que a la sociedad colombiana le encantara, que se da unos rifirrafes a través de la violencia, de la agresión verbal, eh, y todos quedamos como en un partido de tenis mirando de un lado para el otro, y con eso nos desvirtúan, nos sacan del contexto, nos sacan de los problemas principales de la sociedad, nos tratan de nuevo como ingenuos, y no nos enfocamos en los problemas reales que tiene nuestro país. Por eso la fraternidad es importante resaltarla, porque está bien, hicieron un comentario inoportuno y respetuoso, ok, hombre, lo aceptamos, no respetamos su posición, no la compartimos, seguimos adelante. Empieza la fraternidad por cada uno. Si uno quiere quedarse en ese círculo de discusión, de ataque, de violencia, pues no vamos a avanzar. Tiene que comenzar uno. Y yo te invito a ti, Esperanza, invito a todos los que están en las plataformas, invito a todos los que ven este programa, que marquemos la diferencia, cada uno haciendo el cambio. Y dejamos ese discurso de decir, es culpa del presidente, es culpa del alcalde, es culpa de Pepito, de Pepita. No, no. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi papel? Entonces, ahí quería pues como profundizar. Les invito a introducirnos en otro tema. ¿Se animan? Adelante, adelante. Hay muchos comentarios aquí muy interesantes en el Facebook, pero bueno, podemos plantear otro tema y ahorita leemos algunos de ellos. Tengo una pregunta que me parece fundamental y es la siguiente, y qué bueno que haya muchos comentarios. Ese es el propósito, generar riqueza y generar debate con argumentos, porque por eso nace Pensando Colombia, para generar debate con argumentos y salirnos de ese discurso de oposición de extremo que nos quiere desvirtuar y tratarnos de manera ingenua, y enfoquémonos en los temas importantes. Y yo quiero plantearles el siguiente. Pues una de las cosas, diríamos, positivas, una de las externalidades que ha traído la pandemia de la COVID, es un proceso de aceleración tecnológica, ¿cierto?
Hace un tiempo veníamos hablando de la cuarta revolución industrial, la era digital, transformación digital, términos, digamos, que tienen mucha sintonía en sí. Y miren acá cómo estamos todos trabajando desde casa, teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación. eh, y sin duda, al finalizar de todo esto, algunos autores, y yo comparto muchas de esas posturas, plantean que ocurrirá un nuevo escenario global, un nuevo gobierno mundial, en razón de que después de que pase esto, quien finalmente saque la vacuna, quien logre posicionarla, quien logre garantizar la mejor salud pública y preventiva, la mejor reactivación económica en la nación, pues quedará en posición dominante en la economía mundial y también tomará una posición de carácter político. Desde ese orden de ideas, no hay duda que después de esto habrá un nuevo escenario global, un nuevo gobierno mundial, una posición de fuerzas. ¿Cómo creen ustedes, y me parece muy interesante, que será ese nuevo modelo de gobernanza? ¿Habrá un nuevo modelo de gobernanza? ¿Seguirá siendo la democracia? ¿O habrá un nuevo modelo de gobernanza? Y si así es, ¿será que vendrán unos nuevos valores democráticos? Me gustaría que habláramos mucho sobre esa perspectiva de futuro, que yo la veo muy en el corto plazo, muy en el corto plazo. Albeiro, bueno, yo propongo lo siguiente, voy a leer un comentario aquí rápido, porque ya este comentario hacía parte del tema anterior. Entonces, antes de responderte la pregunta, Mónica dice, Mónica Borges dice, sería excelente crear conciencia de los derechos que tenemos como veedores de los recursos monetarios y cuál es su destino final. El desconocimiento actualmente de ese tema es alto, y Mónica también en otro comentario nos había dicho, es importante no desconocer la realidad social, es importante generar cultura de prevención y autocuidado, más no de miedo. Parece como interesante como para terminar ahí. Creo que no alcanzamos a leerlos todos porque hay muchos comentarios, pero intentamos por lo menos que las personas que más han participado en el chat de nuestro Facebook Live fueran pues también como escuchadas, y gracias a ellos por su participación. Yo, antes también de responder, hago la siguiente propuesta, si ustedes están de acuerdo. Me parece que este es un tema que tiene mucho de largo y de ancho y que valdría mucho la pena que lo abordáramos en detalle, y yo propondría, no quiere decir que no vamos a plantearlo, podemos hacer un abrebocas aquí para cerrar este espacio hoy, pero yo propongo que este sea el tema para dentro de 8 días, Albeiro. Si ustedes están de acuerdo, creo que podemos venir muy bien preparados, y aún podemos también tener un invitado experto para que nos ayude a entender un poco más este fenómeno. Bueno, se los dejo planteados y ahora sí respondo. Yo creo históricamente todas las crisis mundiales que se han dado han generado de una u otra manera un nuevo orden mundial, ¿sí? Por mencionar algunas, la caída del comunismo soviético en el año 89, detonada por la caída del muro de Berlín en Alemania, que estaba dividida entre Alemania oriental y occidental, y esa caída generó un nuevo orden mundial, una supremacía ya declarada y abierta de Estados Unidos como potencia del mundo. Lo mismo quedó como consecuencia de las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo pasado. Los vencedores de cada una de esas guerras fueron las naciones dominantes, y que de una u otra forma impusieron un nuevo orden al mundo, y creo que esta no va a ser la excepción. Esta situación, no sé si en este momento, siendo tan prematuro para el análisis, podamos tener esa percepción de la transformación que esto va a generar. Yo particularmente estoy convencido que esto va a traer una transformación desde todo punto de vista, económica, social, gubernamental, y creo que esto sí nos va a plantear unos cambios que probablemente se puedan constituir en un nuevo orden en el mundo.
hay unos factores o digamos unas decisiones que se van a dar en el mediano plazo, como por ejemplo las elecciones en Estados Unidos de Donald Trump o Biden, que son, digamos, los dos candidatos llamados a esa elección, y va a depender muchísimo porque hay dos fuerzas en este momento, como yo percibo el panorama mundial desde el punto de vista de la gobernabilidad. Hay una fuerza representada en Joe Biden, que es una fuerza globalista, está orientada a establecer un nuevo orden mundial con un gobierno quizás centralizado, y tal vez la postura de Donald Trump, que es una postura mucho más nacionalista, donde él lo que pretende es cuidar los intereses de Estados Unidos, y de una u otra manera ha tomado unas decisiones que ponen límite y ponen freno a, a, a organismos multilaterales, como en este caso lo es la Organización Mundial de la Salud, a la cual ya desfinanció, a las mismas Naciones Unidas y otros organismos que tienen influencia en todas las naciones del mundo. Entonces, yo creo que estamos frente a unas fuerzas globales, y la decisión en noviembre del presidente de Estados Unidos para los próximos años va a ser determinante en la aceleración de ese nuevo orden mundial, o en tal vez la prolongación de un estado de gobierno más nacionalista que hoy tiene más influencia a nivel mundial, como es el gobierno de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. Gracias, Alejo. Michael, ¿cuál sería tu aporte? Creo que Michael debió haber tenido un percance técnico en cualquier momento. Una dificultad. Seguramente regresará. Mira, Alejo, yo quiero compartirte cuál es mi visión. Yo en lo personal creo que se viene un nuevo orden mundial, y creo que el modelo de gobernanza va a estar dirigido en tres características. Van a tener muchas, pero hoy quiero solo hablar de tres. Una, a propósito de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que esta agenda realmente se cumpla a fin de disminuir las brechas históricas que tiene el planeta con respecto a poblaciones desfavorecidas, tendrá que hacer uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. A propósito, esta pandemia, estamos a expensas de que la ciencia realmente desarrolle una vacuna o algún medicamento que pueda tener un poco control sobre los efectos del virus en nuestro cuerpo. Y así las soluciones que se están presentando alrededor del cambio climático, la contaminación en las ciudades es sorprendente, y ya se empiezan a presentar soluciones bastante ambiciosas a los problemas que tiene el planeta. Y, ejemplo, Singapur ya tiene una solución para ya el tema de los residuos sólidos no es un problema, y en un día ellos pueden resolver todo el tema de los residuos sólidos en el plástico. Y lo lograron haciendo uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ya de nuevo Michael está entrando. La segunda característica de ese nuevo modelo de gobernanza, después de la primera, que va centrada en la ciencia, la tecnología y la innovación, la segunda es que ha aparecido un nuevo poder en la sociedad, y es el ciudadano digital, el ciudadano que ya tiene un smartphone como un elemento inteligente, que se conecta con el mundo y que tiene la capacidad de grabar, de denunciar, de no quedarse callado y de tomar una postura frente a aquello que los gobernantes, que lo están haciendo de manera injusta, pues tienen la posibilidad, ya tienen un poder, que es el celular, la conectividad, y estamos hablando de una irrupción acelerada de casi
4.000, 5.000 millones de habitantes a nivel del planeta que tienen ya ese poder. Y la tercera, no menos importante y para mí muy preocupante, tiene que ver, el marco de esto es la incertidumbre para protegernos como ciudadanos y proteger especialmente el tema de las libertades. Y doy un ejemplo práctico. Hay una aplicación que se llama TikTok y cuando tú ingresas a esa aplicación TikTok, cual pertenece al gobierno chino, un gobierno que es comunista, que no respeta las libertades. Yo estando en Colombia, bajo esa aplicación, le estoy dando mis datos a otro gobierno, al otro lado del planeta. Yo hago preguntas. ¿De qué manera yo le estoy entregando poder de mi libertad, de mi intimidad a aquel gobierno? Y ese es el reto que trae una nueva era digital, una sociedad donde hay un ciudadano digital con el poder como es el smartphone y una sociedad de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, 3 elementos les comparto sobre características que tendrá que resolver y tener en cuenta un nuevo modelo de gobernanza. Y sin duda, por eso es importante y traía la pregunta acá, es porque a pesar de que somos una sociedad joven, 30 años de una nueva constitución, una nueva visión, una democracia que gobierna en nuestro país, vamos a un paso tan acelerado que casi que nos va a tocar ir resolviendo lo que tenemos de atraso, pero a la par ir avanzando aceleradamente en el presente y en el futuro de nuestra nación en una sociedad ya globalizada. Yo hasta ahí dejo mi aporte porque quiero escuchar el aporte de Michael con respecto a la pregunta que hicimos y ya comenzar a cerrar para que terminemos puntual, Alejo. Gracias, Albeiro. Bueno, a mí me gustó mucho esto que acabas de comentar respecto a los modelos de gobernanza históricamente. Uno puede decir históricamente, pero realmente es un proceso muy acelerado que no se demoró cientos de años, sino realmente fue una cuestión de décadas o incluso de meses en establecer una serie de cuestiones aceleradas en términos de la tecnología. Y qué bueno que tú lo hayas mencionado, porque yo estoy justo trabajando algo que se lo envié a Alejandro hace un tiempo, no sé si recuerda Alejandro, porque yo estoy planteando en términos del debate académico la disyuntiva entre si Medellín está obedeciendo a una agenda global o una agenda ciudadana local, ¿sí? Y lo quiero empezar hablando desde ese conocimiento pues, que yo he venido trabajando tiempo atrás, porque dentro de esa investigación que ya realmente llevo haciendo todo el semestre, me he dado cuenta de 2 factores. Lo primero es que Colombia asume el rol de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015. En septiembre de este año se cumplen 5 años de haber asumido los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030. Y a partir del 2016 Colombia empieza a aplicarlo en sus planes de desarrollo. Sin embargo, ya se venía asumiendo ese mismo liderazgo con algo que se denominaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Digamos que uno los ve a simple vista y a nivel general, y uno ve estos objetivos como inofensivos y como muy facilitadores de procesos significativos que requieren de cambios profundos dentro de la sociedad colombiana. ¿Cuál es el problema con esta Agenda 2030? Hay 2 problemas y que tienen que ver mucho con el tema de hoy. El primero es que a nadie en Colombia se le preguntó si estaba de acuerdo en asumir una posición multilateral respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente se colocaron dentro de los planes de desarrollo que, sin importar la ideología del gobernante o del candidato a ser gobernante, tenía que incluir estos objetivos. En el caso de Medellín, la administración de Federico Gutiérrez fue la primera en asumir los objetivos de desarrollo sostenible y hay una serie de retos por cumplir. Pero cuando realizo la comparación entre estos objetivos de desarrollo sostenible y la agenda ciudadana, o lo que la ciudadanía está solicitando
como demandas para que sean tomadas en cuenta en el momento de realizar políticas públicas, veo con mucha impresión que la alcaldía de Medellín ha dado una serie de beneficios o una serie de prioridades a objetivos globales más allá de los objetivos de ciudad. Y Alejandro, en esa conversación que teníamos, que yo le preguntaba, porque Alejo viene haciendo un proceso muy interesante respecto al tema de la Secretaría Técnica en temas de la política pública de familia, me decía una de las políticas que posiblemente más influencia tiene en ese sentido es la política pública de mujeres. Y cuando yo me voy a observar esta política pública de mujeres, que viene con un desarrollo estructural muy importante, la desarrolló fundamentalmente el acompañamiento de la Universidad de AFIT, me doy cuenta que cumple en gran medida a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta ahí digamos que uno dice, bueno, no descubrí nada nuevo. Pero el punto aquí, comentándoles esto, que obviamente no me voy a extender porque pues, me podría demorar mucho, es que los gobernantes de turno, ¿a qué agenda están dándole más prioridad? ¿A la que internacionalmente se viene desarrollando o a la que la ciudadanía le dice, vea, yo le doy mi voto porque quiero que haya más seguridad en Medellín? Le doy mi voto porque quiero que haya más desarrollo económico en la ciudad, sin que eso implique pues, que el desarrollo económico venga por parte de los alcaldes. Eso en cuanto, digamos, a una mirada muy local de la ciudad de Medellín. Pero cuando uno va a mirar este tema de los nuevos modelos de gobernanza, se complementa con algo que en Medellín está pasando, y es que si ustedes hacen una comparación entre Medellín y otras ciudades del país, no quiero, digamos, entrar en esos discursos regionalistas, sino que es algo que pasa realmente, ustedes se van a dar cuenta y hagan esta pregunta: ¿por qué Medellín se eligió como la ciudad para ser la sede de la cuarta revolución industrial, no solo en Colombia, sino en toda América Latina? La respuesta es sencilla, porque Medellín ha cumplido con muchos de los requisitos que los objetivos de desarrollo han planteado, y Medellín ha sido pionera en cumplir esos objetivos. O sea que ahí, digamos que la ciudad ha superado incluso a la nación en términos de asuntos multilaterales. Y esos nuevos modelos de gobernanza plantean un empoderamiento de las ciudades mucho más allá de lo que puede plantear el Estado-Nación. En términos sencillos, Medellín, en este caso, que es el ejemplo que les estoy dando, se convertiría en una ciudad casi que independiente en el momento de tomar decisiones en el marco internacional. Claro, muchos abogados aquí podrían saltar a decirme muchos argumentos en contra justificados, muy bien justificados, pero yo lo hablo más en términos políticos, en términos de esos acuerdos políticos a los cuales un gobernante local puede llegar. Y pues sin duda alguna Medellín ha sido pionero en temas de desarrollo sostenible respecto a esta agenda global. Ahora, cuando uno ve estas olas democratizadoras, consecuencia de muchas de las reformas del sistema internacional, uno se da cuenta que hoy el debate en términos del COVID-19 ya no se limita a que si hay unos comunistas y unos capitalistas, porque sería muy arcaico plantear dos frentes de batalla en ese sentido, y yo lo plantearía más bien entre unas personas que están a favor de que sean los individuos los que superen la pandemia y otras personas que están a favor que sean los estados los que superen la pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre esto y quiénes son los que lo lideran? Por un lado encontramos a China, ¿cierto?, que viene haciendo un proceso de adoctrinamiento bastante grande, y por otro lado encontramos a los Estados Unidos. Pero esto no es una nueva guerra fría, sino es más bien un choque de civilizaciones, como lo plantea el politólogo Samuel Huntington. Yo creo que la pandemia reforzó el choque de civilizaciones a tal punto que América Latina, o sea nosotros, nos levantamos como nuevos actores dentro de ese sistema internacional. Y casi que mucho de lo que aquí se plantee puede ser o punta de lanza para avanzar o la piedra en el tropiezo para que este sistema mundial se establezca. Y pues esa es una disyuntiva que hay que responder. Michael, gracias por tu aporte. Creo que se nos acabó el tiempo, muchachos. Quiero ser respetuoso con toda la audiencia. Alejo, un mensaje final para cerrar y despedirnos. Yo, sí, cortico, rápido. Muy interesante. Es tan interesante el tema que yo propongo que lo abordemos con mayor detalle dentro de 8 días.
Y la pregunta que plantea Michael me parece una de esas preguntas que podemos desarrollar. ¿A qué agenda responden actualmente los gobernantes y bueno, los nuestros, que son los que conocemos? Usted planteó el caso de Medellín, puede ser también el caso del gobierno nacional. En fin, yo le agregaría a lo que planteó Michael de la configuración, digamos, mundial de lo que está en juego, yo le agregaría que está en juego el globalismo versus las naciones-estado. Sí, globalismo versus nacionalismo y versus la configuración de las naciones-estado. Y hay un ejemplo, y con esto termino, muy interesante en un libro histórico como la Biblia, en la Torre de Babel, y para eso nos dicen que debemos aprender historia, ¿cierto? Y esa historia es muy interesante con relación a la configuración de este nuevo orden mundial y global, porque lo que hizo precisamente Dios en esa torre de Babel donde un solo pueblo quería erigirse para controlarlo todo y para gobernarlo todo a través de un solo rey que era Nimrod, y lo que hizo Dios, que es algunos lo pueden ver como una, tal vez como una anécdota, otros lo verán como un aprendizaje, y me parece que vale mucho la pena ponerlo en el contexto de lo que está pasando hoy, y es que Dios confundió las lenguas de todo ese pueblo y así logró quitarle el poder de Nimrod, que quería controlar y gobernar el mundo a través de una sola lengua y de un solo gobierno mundial. Hoy particularmente estamos acudiendo a un escenario muy similar, peligroso para mí desde todo punto de vista de nuestras libertades, y creo que ese tema sería genial para dentro de 8 días, amigo Albeiro y Mike. Bueno, siendo las 8:30, agradezco a Alejo y a Michael por acompañarnos y a todos. Gracias por la invitación. A través de nuestra plataforma, a través del Facebook, @Pensando Colombia. Nos vemos el próximo miércoles en una sección más de análisis de contexto y esperamos que nos sigan en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, Movimiento Pensando Colombia, y acá en Facebook. Feliz noche, un abrazo, hasta la próxima. Dios los bendiga. Hasta luego.